Bien, ya estamos de regreso y ayer en el programa tuvimos la ocasión de tener al precandidato del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito. Y mi compañero Oscar va a hacer una precisión a propósito de la terminación ayer del cierre de esta entrevista. Oscar. Sí, miren, ayer, al final de la entrevista con el licenciado Francisco Domínguez Brito, hubo un problema técnico que produjo que saliéramos del aire. Es algo que no es usual. La plataforma técnica de Corovisión es muy robusta. Imagino que se estaba probando algo, que se estaba probando alguna situación. Hay unos cambios que se están haciendo con las horas. Lo pude atribuir a eso. Pero fue un momento, digamos que se fue. Simplemente se fue la imagen. Francisco Domínguez en ese momento, a un cuestionamiento nuestro, estaba narrando situaciones relativas a experiencias que él tuvo como Procurador General de la República en la persecución del narcotraficante César Emilio Peralta. Y contaba cómo él se arrepentía, decía, mira, voy a decir algo que no debo decir, cómo él se arrepentía de no haber perseguido con otra determinación a este señor y haberse dejado convencer de que unos operativos que él tenía preparados y una orden de allanamiento no se ejecutaran. Cuando yo incluso le reiteraba, iba sobre la misma cuestión, le decía, hubo presiones, y él comenzaba a explicar que no, que eso no, dijo de hecho, eso no funciona así. Son sus palabras textuales. Eso no funciona así. Lo que te hacen es que te dicen, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, y cuando tú preguntas 4 o 5 veces, te dicen que estamos trabajando en eso, hasta que eventualmente viene otro caso, tú te desvías, te desenfocas y siguen ese tipo de cosas así. Era lo que él estaba narrando, que completó de narrarnos incluso ya fuera del aire. Los compañeros, decía que Freddy era que estaba, la entrevista le hicimos ayer, Daniel Cántara, que hoy no está aquí, Freddy Sandoval y yo. Freddy es testigo que mi insistencia fundamental era que se volviera al aire para poder explicar, porque siempre aparecen fabuladores, intrigantes, mentirosos, y más en este mundo de las redes, esa porqueriza donde hay mucha gente que se sabe muy bien ahí porque son así de ratas. Entonces esa gente utiliza ese tipo de espacios para desacreditar o pretender meter embuste. Aquí no pasó nada que no fuera un problema técnico. De hecho, la pregunta le hicimos nosotros. ¿Cómo vamos a hacer nosotros una pregunta para boicotearla? Eso solamente un estúpido lo puede pensar o decir. Pero ahí en las redes hay espacio para los imbéciles de esa naturaleza, de esa magnitud. Corovisión ha sido un canal que por 50 años ha demostrado lo que es esta empresa, desde el punto de vista de respeto a las opiniones, la visión democrática que tiene. En este programa nosotros nunca hemos tenido por ningún problema de ninguna naturaleza con ningún tema, ni siquiera con temas que en algún momento han involucrado a la familia Bermúdez. Esta planta televisora ha tenido, la propietaria de esto, su familia que lo fundó Don Popi, hoy lo dirige Domingo, nunca ha tenido, ni siquiera con temas, repito, que afecten los intereses de ellos como empresa, como familia, se han metido con nadie, y con nosotros podemos decir eso por experiencia porque ha sido así. Y nosotros como productores, repito, ¿cómo vamos a hacer una pregunta para mandarnos acá del aire? Fue un problema técnico. Francisco Domínguez Brito es el mejor testigo de eso. De hecho, Burgos, nuestro dinámico director, que es muy apasionado con su trabajo, estaba con una desesperación que el mismo Francisco decía, pero entró en crisis. Porque cuando Burgos se desespera, se oye en los audios. Los camarógrafos tienen un audífono y tú lo oyes afuera. Tú eres aquí con nosotros, un micrófono, Burgos está hablando con todo el mundo. Y así estaba de ansioso. Porque fue una situación incómoda, intentamos volver al aire para dar esas explicaciones conscientes de que por el tema que se trataba, la situación que se presentaba al final del programa, porque estábamos prácticamente despidiendo, era caldo de cultivo para la mentira y la distorsión. No se pudo, hicieron los esfuerzos, intentó volver a subir los switches, Burgos decía que se apagaron la cámara, que el switch se fue, yo no sé de eso, era lo que yo y a Burgos decía desesperado, pero fue la situación que se presentó. Ya luego vino el otro programa que no se produce en esta planta de televisión, en este edificio, sino en otro lugar, con otro switch, con otro tipo de cosas, una conexión vía fibra óptica. Bueno, ya ese no tiene ese problema que sí presentamos nosotros. Pero dada la explicación, repito, lo hago únicamente por respeto. Únicamente no lo hago por respeto a nuestros televidentes que fielmente nos siguen y que se merecían esa explicación de por qué esa entrevista ayer terminó de forma tan abrupta. No tiene nada que ver con lo que ustedes escuchen
fabuladores diciendo, o mentirosos. Fue exactamente lo que le estoy narrando. No lo hago para darle satisfacción a esos fabuladores, sino exclusivamente a la gente que nos ve, que nos sigue, y que se preguntó, mucha gente, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó al final que no terminó tan abruptamente? Cuando además Francisco Domínguez había dado una muy buena entrevista y estaba aportando datos en un tema que es ahora mismo de mucho interés. Pero además la razón de la pregunta y la lógica indica que nosotros no vamos a boicotear una respuesta que se hizo en el calor y en el término de la entrevista, y además, como esto va dirigido a los televidentes, hacerle ver cómo aquí se ha tratado ese tema de este caso que es el caso de mayor principalía en la opinión pública ahora en este momento, y como aquí, miren lo que hablamos esta mañana con el tema relacionado con la Procuraduría, de manera que aclarado eso, es de satisfacción que ustedes conozcan los detalles particulares que se dan a veces. Y ocurrió al final del programa, y eso no ocurre con frecuencia, porque ese es otro detalle, pero nada, ocurrió ayer y quedó todo aclarado. No se fue que fue adrede para que no hubiese la respuesta que se iba a dar, nada de eso. Mire, pero, se le da tiempo a... Siempre va a haber especuladores y personas que les gusta ese morbo, y comienzan a decir, supiste, pero eso hay tiempo para todo eso. Miren. Fue condenado ayer don Luis, don Oscar, don Freddy. Sí. El locutor Pablo Ross fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual contra una hijastra. Yo realmente, desde que vio la información al principio, y ahora ayer con la condena, él tiene casi un año detenido, a cumplir la condena en Najayo Hombres. Cuando veía la información ayer, no puede uno evitar sentir pena, lástima, asco, siento, una serie como de emociones, porque son personas que en algún momento han sido un referente en la comunicación para muchos en la sociedad. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas y cuando son casos tan delicados y tan asqueantes, realmente uno tiene varias como emociones encontradas. Pero hacer la observación y la protección para con nuestros hijos, es lamentable que la agresión muchas veces esté en el propio hogar, pero crear la conciencia con nuestros hijos y la confianza suficiente para cuando pasen este tipo de casos, el niño o la niña pueda hablar, pueda tener alguien de confianza en su casa con quien hablar y manifestar este tipo de casos. Cuando el agresor es de confianza o la agresora es de confianza, casi siempre hay intimidación, hay presión para que no hable y para que se quede callado el tema. Hay muchas familias que por vergüenza deciden dejarlo el tema tapado y no comunicarlo. Lo bueno es esto, que pase esto, lamentablemente, ¿no? Que haya sucedido la agresión sexual. Pero lo bueno es que pase eso, que el caso vaya a la justicia y que si se determinó la culpabilidad del individuo, como en este caso con el señor Pablo Ross, pues vaya a la cárcel a cumplir con su condena. Pero realmente sentí bastante, uno siempre espera como que al final sea mentira la información o que haya sido cualquier cosa menos verdad, pero esta fue la situación del señor Pablo Ross ayer, condenado a 10 años. Esto, como señala Johanna, ocurrió con el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, lo preside Giselle Méndez. Esto venía desde hace días siendo conocido, tenía todo un proceso. Y esto último que señala Johanna, yo soy ocasional, ha sido visitante a la cárcel de Najayo, y en una de las visitas me encontré ahí, cruzando y pasando, vi a Pablo Ross, conversé con él, y él tenía todo una expresión de que eso se iba a aclarar, y eso que dice ella, él pedía que se confiara en él, que él era inocente, etcétera, etcétera. Obvio, estas son situaciones que yo las veo ir y venir ahí, estando y visitando la cárcel, que voy con bastante frecuencia, y al final del día me apena mucho, porque ayer se dictó la sentencia, vendrá un proceso, como es lógico, de apelación, pero finalmente para el caso de Pablo Ross, esa sentencia ya va a pesar sobre su carrera, sobre su actividad,
Y es muy difícil, por lo menos en estos territorios tan pequeños, levantarse así, porque el caso tiene 10 meses detenido y este caso comenzó esa parte inicial, que ahora vendrá un proceso de apelación, pero el tribunal colegiado tomó una decisión completa y ahí está esa sentencia que lleva 10 años de cárcel a Pablo Ros por abuso sexual a su hijastra desde que tenía 12 años, que es la condenación por la cual fue sometido. Mire, dos notas breves, antes de irnos a la pausa. Por un lado, saludar a Indotel. Ayer se dio una información sobre la decisión administrativa de sanción. Dos sanciones, una por 195.756 pesos y otra por 587.000 pesos, contra las empresas de turbo cobro, estas que llaman a cada rato a la gente, a toda hora, que no respetan, a las 11:30 de la noche, a toda hora, domingo, que no tienen respeto de ningún tipo, y eso es violatorio a las disposiciones reglamentarias y legales. Indotel ha hecho unas audiencias, ha conocido denuncias de ciudadanos que han sido afectados por ese tipo de práctica y ha fallado a favor de los ciudadanos, sancionando a las empresas que se dedican a esto. Es bueno que esto se sepa para que otros escarmienten y no caigan y no incurran en este tipo de violación, porque está penado por ley y por reglamentos y Indotel está dispuesto a hacerlos cumplir. Así que saludar al joven Nelson Guillén y a su equipo que han hecho un buen trabajo ahí en Indotel. Hay que realmente resaltar las cosas bien hechas, así como uno critica las malas de alguna gente joven que las hace, así también cuando hay funcionarios jóvenes que cumplen con su trabajo de forma adecuada, hay que resaltarlo. Y es el caso también de José Dantes, que me dice el amigo Dantes que hoy en Don Juan, Monte Plata, la provincia del jefe de campaña de Reinaldo, que está aquí con nosotros, el presidente Medina va a entregar el título 60.000. 60.000 títulos en 5 años de trabajo. Ha tocado a 24 provincias del país. Solamente quien recibe eso sabe. Yo me canso de explicarlo aquí, yo lo digo cada rato, cómo le cambia la vida a un ser humano cuando recibe ese título. Pero no hay forma, no hay palabras para alcanzar a describir en su justa dimensión el significado que tiene eso para una familia que posee una pequeña parcela de la reforma agraria, que nunca ha tenido título para financiarse, ni para nada, ni para darle seguridad a sus hijos si mañana no está, lo que significa recibir ese título, algo que no pudiera hacer, jamás en la vida pudiera conseguir, sino con un programa como este, que es algo que ha impulsado el presidente Medina desde siempre, desde antes de llegar al poder, lo tenía como una visión clara de lo importante que era ese programa, y se está realmente ejecutando de una forma bastante amplia. Ahí está José, está el amigo del IAD y otro grupo de gente que está trabajando muy bien con Emilio este Oliva, plan de titulación. Precisamente Emilio Oliva vino el pasado jueves y ya había adelantado de esto, así que uno se alegra cuando ve estas cosas, sobre todo por esos inquilinos de esa tierra que tienen años y no tenían ningún papel. Una taza de café Santo Domingo, a nuestro invitado ya se le pasó y se fue adelante. Pero nada, café Santo Domingo siempre es bueno. Es decir, en esas notas muy breves, que ayer junto con el tema de reunir el gabinete, se llama el Centro de Operaciones, ¿verdad? Comité Nacional de Emergencia. Hubo un espacio para el ministro de Salud, y muy importante esto, con el tema del dengue. Entonces habló ahí la autoridad de jornadas masivas contra el dengue, a propósito de estas lluvias que vienen, que debemos tener 2 alertas, no una alerta, sino 2 alertas para prever todo esto. Nos vamos a ir allá a la pausa. Como le hemos anunciado, está con nosotros Reinaldo Pared Pérez. Es además de miembro del Comité Político del PLD, presidente del Senado, está en una interesante, activa carrera política en pos de ser el candidato presidencial de su partido. Interesante esta entrevista porque él ha cumplido unos roles que no sé cómo se divide, porque ha sido de árbitro a veces, echa para acá, para allá, y entonces yo no entiendo cómo que lo hace, y él hoy va a hablar de cómo él quiere ser presidente, pero tiene que decirnos alguna cosa, por ejemplo, si habrá convocatoria para reformar la Carta Constitutiva. Regresamos en breve, Reinaldo Pared Pérez.